La noche en Huamanga, la ciudad enclavada en el corazón de Ayacucho, siempre llegaba temprano y de súbito, como un manto de luto arrojado sobre las montañas. Una oscuridad densa, casi palpable, se cernía sobre la región, una tierra que aún respiraba el eco de viejos conflictos y donde la tensión era un aire frío que se colaba por debajo de las puertas. En el modesto terminal terrestre, las luces de los puestos de control militar parecían faros solitarios en un océano de negrura. Fue en ese preciso instante, cuando el último autobús interprovincial del día, el número 7 de la empresa El Andino, se deslizó sobre el asfalto mojado para iniciar su largo viaje hacia Lima. Afuera, la lluvia tardía de la sierra, una garúa fina y persistente, se deslizaba por los cristales de las ventanas, como las lágrimas silenciosas de un gigante andino. El interior del autobús era un microcosmos de fatiga y resignación. El aire olía a una mezcla de la calefacción tibia y rancia, el tapiz húmedo de los asientos y el silencio pesado de los pasajeros, cada uno absorto en su propio universo de pensamientos y preocupaciones. Daba la extraña sensación de estar dentro de un gran ataúd de acero, navegando a la deriva en la inmensidad de la noche. El conductor, Mateo Quispe, un hombre de piel curtida por 1000 viajes y ojos que lo habían visto todo, echó un vistazo rápido por el espejo retrovisor. La clientela era la de siempre, soldados con el cansancio grabado en el rostro, unos cuantos obreros que regresaban a sus hogares en la capital tras una semana de trabajo en las minas, y un par de estudiantes con los audífonos puestos como escudos contra el mundo. A esa hora, el autobús era siempre un vehículo cargado de agotamiento. La subteniente del Ejército del Perú, Elena Vargas, se había hundido en su asiento junto a la ventana, hipnotizada por el rastro que dejaban las gotas de lluvia al fusionarse en un solo hilo de agua. Apenas habían pasado 6 meses desde que, recién graduada de la Escuela Militar de Chorrillos, fuera asignada a una base en el Brain. La pequeña insignia dorada que brillaba en su hombro, el símbolo de su rango, todavía se sentía ajena y más pesada que el resto de su vida. El entrenamiento táctico en la selva alta durante los últimos días había dejado cada músculo de su cuerpo dolorido, como si estuviera hecho de plomo. El uniforme de faena, impregnado del olor a tierra húmeda y pólvora, había sido reemplazado por la ropa de civil que había sacado de su maleta, y la suavidad de la tela se sentía extrañamente incómoda. Cerró los ojos por un momento, dejando que el ronroneo del motor la adormeciera. ¿Por qué se había hecho soldado? Había razones prácticas, por supuesto, un trabajo estable, el orgullo de sus padres, el deseo de forjarse un futuro. Pero más allá de todo eso, en lo profundo de su pecho ardía una pequeña pero tenaz llama. El anhelo, quizás ingenuo y propio de una juventud que aún no conocía la dureza del mundo, de ser un escudo para los débiles. El recuerdo era nítido, como una fotografía guardada en el alma. De niña, en un callejón polvoriento de Villa El Salvador, defendiendo a un amigo de los abusos de unos chicos más grandes, interponiéndose y recibiendo los golpes en su lugar. Recordaba el miedo punzante, pero también la pequeña y cálida satisfacción de haber calmado el llanto de su amigo. Quizás fue ese recuerdo, esa mezcla de temor y orgullo, lo que la había guiado hasta aquí, hasta una de las zonas más complejas y desafiantes del Perú. La monótona vibración del autobús la estaba arrastrando lentamente hacia un sueño ligero cuando, en la penumbra del asiento trasero, en diagonal al suyo, otra figura permanecía sentada en silencio. Su presencia era casi imperceptible, fundida con la oscuridad que la rodeaba. No vestía ropas caras, pero el traje sastre negro que llevaba era elegante y sobrio, delineando una figura de autoridad natural. Su rostro, sin una pizca de maquillaje, estaba surcado por las marcas de una profunda reflexión y la sabiduría que solo los años y las grandes responsabilidades pueden otorgar. Sobre su regazo descansaba un libro de tapa dura, abierto pero olvidado. Su mirada no estaba en las páginas, sino perdida en la oscuridad más allá de la ventana, como si buscara algo en la inmensidad de la noche andina. Era la general de división Sofía Montoya, una de las primeras mujeres en alcanzar un alto mando de combate en la historia de las Fuerzas Armadas del Perú. Ese día regresaba de una ceremonia en memoria de un antiguo subordinado, un joven capitán caído en una emboscada en la selva. Al saludar militarmente frente al retrato del soldado fallecido, al ver el rostro devastado de su joven viuda y el llanto de un hijo demasiado pequeño para recordar a su padre, Sofía había sentido una vez más el peso aplastante de las 2 estrellas sobre sus hombros. Con el corazón apesadumbrado por la pena y la autocrítica, emprendía el silencioso regreso a Lima. En sus ojos no se reflejaba el paisaje fugaz, sino la imagen persistente del joven rostro enmarcado por un cinto negro. El remordimiento por el hombre que no pudo proteger la ahogaba, tan denso y pesado como el aire viciado del autobús. Mateo Quispe, el conductor, confirmó con una última mirada al retrovisor que todos estaban en sus asientos y accionó la palanca de la puerta.
Con un silbido neumático, la entrada se cerró, convirtiendo el autobús en un pequeño mundo sellado, aislado del exterior. El último viaje del andino, cargado con las últimas historias del día, finalmente comenzó su largo descenso desde la sierra hacia las lejanas luces de la capital. Nadie a bordo podía imaginar que aquella noche, mucho antes de llegar a su destino, su ordinario viaje sería absorbido por un inesperado y violento torbellino del destino. El autobús ya había dejado atrás las últimas luces de Huamanga y se adentraba en la oscuridad absoluta de la carretera central cuando la primera chispa del conflicto se encendió. A mitad del pasillo, un hombre de mediana edad, visiblemente ebrio, se tambaleaba torpemente. Una frenada brusca del vehículo lo hizo perder el equilibrio y se precipitó hacia adelante. Su cuerpo chocó con violencia contra un anciano de espalda encorvada que se había puesto de pie para prepararse a bajar en la próxima parada. ¡Ay, ay, ay! Gimió el anciano, un quejido breve y seco antes de desplomarse en el suelo. De su gastada bolsa de mercado, tejida con hilos de colores, rodaron por el pasillo unas papas nativas, un par de humitas envueltas en hojas de maíz que seguramente llevaba para sus nietos, y un pequeño atado de hojas de coca. Con un golpe sordo, su vieja billetera de cuero también cayó al suelo y se abrió, revelando unos cuantos billetes arrugados. «Oye, viejo. Fíjate por dónde caminas», gritó el hombre ebrio. «Si ya no puedes ni mantenerte en pie, deberías quedarte en tu casa en lugar de estorbar a la gente». En lugar de admitir su culpa, el hombre comenzó a increpar al anciano a voz en cuello. Su aliento apestaba a pisco barato y sus ojos inyectados en sangre ardían con una ira irracional. El resto de los pasajeros reaccionó con la triste y aprendida indiferencia de la ciudad. Algunos hundieron la cabeza aún más entre sus hombros, otros desviaron la mirada hacia la negrura impenetrable del exterior. El miedo a que la injusticia les salpicara era más fuerte que la indignación por presenciarla. Era una escena demasiado común, un paisaje urbano de cobardía colectiva. El conductor, Mateo Quispe, frunció el ceño y observó la escena por el espejo, pero las normas le impedían abandonar su puesto mientras el vehículo estaba en marcha. En su lugar, su mano se deslizó discretamente hacia el tablero, localizando con la yema de los dedos el botón oculto de alerta de emergencia. Elena Vargas se levantó de su asiento de un salto. El corazón le latía desbocado en el pecho. En su mente, dos voces luchaban encarnizadamente. Una, la voz de la razón, le advertía: no te metas. Eres militar. Un altercado con civiles solo te traerá problemas. La otra, un impulso ardiente que nacía en el centro de su ser, le ordenaba: no puedes dejar a ese anciano solo. Pero su cuerpo ya había tomado una decisión, obedeciendo su convicción por encima de la lógica. Tratando de ocultar el temblor de sus piernas, se acercó al anciano y lo ayudó a levantarse con cuidado, sujetándolo por el brazo. Luego se agachó y recogió con esmero las papas, las humitas y la billetera abierta que yacían esparcidas por el sucio suelo del autobús. «Señor, debería disculparse con el caballero primero», dijo Elena, dirigiendo una mirada firme al hombre ebrio. Su voz, aunque teñida de nerviosismo, sonaba decidida. «¿Qué? ¿Y quién te crees tú para decirme lo que tengo que hacer, mocosa? ¿Te crees muy valiente por jugar a ser soldadito?» «¿Acaso esto es un cuartel?», replicó el hombre, apestando a alcohol. Con un movimiento brusco y torpe, empujó a Elena por el hombro. Ella se tambaleó, pero sus pies, firmemente plantados, la mantuvieron erguida. Apretó los dientes y lo miró directamente a los ojos, sin retroceder. Fue en ese preciso instante. El autobús se detuvo en la siguiente parada, un paradero improvisado en las afueras de La Oroya, y tres hombres de aspecto imponente subieron como si fueran los dueños del vehículo. Echaron un vistazo a la situación y, con una parsimonia amenazante, se acercaron, moviéndose con la arrogancia de los depredadores. Sus miradas no eran las de un ciudadano común, estaban afiladas por años de violencia y vileza, como las de una fiera. El que parecía ser el líder, un hombre de rostro lleno de cicatrices y una sonrisa torcida, habló con un tono burlón. «Vaya, vaya. Miren a quien tenemos aquí, nuestro amigo Carlos armando un escándalo. ¿Y esta señorita tan guapa? ¿Qué, Carlitos, estabas teniendo una conversación interesante con ella?» Era Ricardo Mendoza, más conocido en los bajos fondos de la Sierra Central como el Tigre, un matón que controlaba garitos de apuestas ilegales y extorsionaba a los mineros informales de la zona. El hombre borracho era solo la carnada. Aquello era el comienzo de un cruel juego de poder, una diversión macabra a costa de los más vulnerables. La aparición de la banda de El Tigre transformó por completo la atmósfera del autobús. Ya no era el altercado de un borracho, se había convertido en una amenaza organizada y mucho más peligrosa.
El tigre apartó a Carlos con un gesto displicente y se plantó frente a Elena. Sus ojos de serpiente la recorrieron de arriba abajo, y en cada lugar donde se posaba su mirada, ella sentía una repulsión nauseabunda, como si un insecto inmundo reptara sobre su piel. Él se fijó en la billetera del anciano que ella aún sostenía en la mano y soltó una risa sibilante. Mira qué valiente. Con esa postura, parece que has estado en el cuartel. ¿O es que eres militar de verdad? Con una sonrisa lasciva, extendió la mano para tocarle la barbilla. Elena giró la cabeza bruscamente para esquivarlo, y la sonrisa de él se desvaneció, reemplazada por una mueca de irritación. ¿Qué pasa, bonita? ¿Te haces la difícil? Solo quiero conversar un poco, no seas tan fría. Sus secuaces la rodearon, riendo por lo bajo. Uno se colocó justo detrás de ella, creando una presencia intimidante, mientras el otro se sentaba al otro lado del pasillo, balanceando una pierna con impaciencia, disfrutando del espectáculo. De sus bocas salía un flujo constante de comentarios vulgares y acoso sexual. Jefe, se vería aún mejor con el uniforme puesto. Tiene cara de niña buena, sería perfecta para trabajar en uno de nuestros locales. Uno de ellos, para alardear, sacó una pequeña navaja del bolsillo y comenzó a limpiarse las uñas con aire despreocupado. El aire dentro del autobús se congeló, denso de miedo. El silencio era absoluto. El conductor, Mateo Quispe, observaba todo por el retrovisor, pero no se atrevía a intervenir. En su juventud, en el servicio militar en la división blindada, se había enfrentado a tipos peores, pero ahora su responsabilidad era la seguridad de todos los pasajeros. Un movimiento en falso podría ser fatal. En su lugar, activó un sistema de comunicación interno, enviando un mensaje codificado a la central de la compañía en Lima: situación de emergencia. Se requiere apoyo policial. Los demás pasajeros optaron por la invisibilidad. Algunos cerraron los ojos, fingiendo un sueño profundo. En el asiento delantero, un estudiante universitario llamado Javier sacó su smartphone con manos temblorosas. En lugar de grabar un video, lo cual podría delatarlo, abrió una aplicación de transmisión en vivo que no emitía sonido y comenzó a retransmitir silenciosamente la terrible escena. El título de la transmisión era simple y directo: en vivo, situación en el último bus a Lima. En ese estrecho y largo pasillo de metal, Elena Vargas estaba completamente sola y acorralada. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Las técnicas de combate y los protocolos de manejo de crisis aprendidos en la escuela militar pasaron como un relámpago por su mente, pero esto no era un campo de entrenamiento. Eran criminales reales, impredecibles, y cualquier movimiento agresivo podría desencadenar una violencia incontrolable, poniendo en peligro a todos los demás. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas cortas se clavaron en las palmas de sus manos. El dolor agudo, paradójicamente, la ayudó a enfocar su mente. El tigre disfrutaba de su miedo. Se acercó a su oído, su aliento cargado de un olor repugnante a tabaco y perfume barato, y le susurró: no te pongas tan tiesa, muñeca. Estoy un poco solo esta noche. ¿Qué te parece si nos tomamos unos tragos y pasamos un buen rato? Si me diviertes. Te prometo que tanto tú como el viejo podrán bajar de este autobús sanos y salvos. Era una amenaza explícita, la forma más vil de violencia, un intento de pisotear su dignidad. Una lágrima caliente y furiosa asomó a los ojos de Elena. No era solo por el miedo. Era por la rabia de su propia impotencia, por la humillación insoportable de esa situación inmunda. Era la amarga ironía de encontrarse incapaz de defenderse a sí misma, precisamente frente a las personas débiles que había jurado proteger. Sus hombros comenzaron a temblar ligeramente. ¿Rendirse? ¿Pedir perdón y escapar de esta pesadilla? El pensamiento cobarde intentó abrirse paso en su mente, pero en ese instante, una imagen la asaltó con la fuerza de un rayo. El día de su graduación. Las manos arrugadas de su padre colocándole la insignia de subteniente, el rostro de su madre, con los ojos llorosos, susurrando: estoy tan orgullosa de ti, mi hija. El eco del himno nacional resonando en el patio de armas y su propia voz, fuerte y clara, gritando el juramento: juro por Dios y por la patria, servir fielmente a mi nación, cumplir mis deberes y obligaciones, y defender con mi vida la integridad de la República. El peso de ese juramento sostuvo sus hombros temblorosos y los volvió a enderezar. Elena se mordió el labio tembloroso y la lágrima se secó. Levantó la cabeza de nuevo y miró a el tigre directamente a los ojos. Su mirada ya no era la de una joven asustada. Era la mirada de una oficial del ejército del Perú, una mirada que apostaba su honor, el honor de su uniforme y el honor de su país,
una mirada que se negaba a ser quebrantada. Soy subteniente del Ejército del Perú. Su voz fue apenas un susurro, pero la gravedad que contenía fue suficiente para cortar el aire viciado del autobús. Y mi nombre no es tan insignificante como para ser pisoteado por gente como ustedes. El rostro de El Tigre se congestionó de ira. Esta maldita loca. Hasta el final. Su mano se alzó, a punto de descargar una bofetada en la mejilla de Elena. Será mejor que detengas esa mano ahora mismo. Una voz de mujer, tan fría como el hielo de un glaciar andino y tan profunda como el eco en una cueva, silenció todos los sonidos del autobús. La voz provenía del asiento más oscuro del fondo. Allí, una mujer de mediana edad, de la que nadie se había percatado, estaba sentada tranquilamente. No llevaba ropas caras, pero su traje sastre negro irradiaba una elegancia y autoridad innatas. Su rostro, sin maquillaje, mostraba la sabiduría y la carga de los años, pero sus ojos brillaban con la fijeza inquebrantable de la estrella del sur en una noche despejada. El Tigre se quedó momentáneamente desconcertado. Solo entonces se dio cuenta de que había más gente en el autobús. ¿Y esta tía qué? Cállese y mire para otro lado si no quiere problemas. La mujer se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia él. Sus pasos eran pausados y silenciosos, pero cada uno resonaba con una autoridad implacable que nadie se atrevería a desafiar. Al llegar junto a Elena, la rodeó suavemente con un brazo, colocándola detrás de ella en un gesto protector. Entonces, miró a El Tigre directamente a los ojos. Escúchame bien. Si vuelves a ponerle una mano encima a esta joven soldado, te juro que tu vida podría terminar esta noche, en este mismo autobús. Su voz carecía de toda emoción, lo que la hacía aún más aterradora. Era la general de división Sofía Montoya, subcomandante de la Segunda División de Ejército. Regresaba del funeral de un antiguo subordinado caído en el Brain. Con el corazón apesadumbrado, había estado observando en silencio toda la escena desde el principio. El Tigre soltó una carcajada incrédula. Miró a sus secuaces, que estaban tan desconcertados como él, y luego volvió a clavar su mirada en Sofía. En sus ojos se mezclaba la confusión ante esa extraña situación y una obstinación que se negaba a ceder. En sus 20 años de vida en las calles, nunca había conocido a alguien así. Alguien que lo dominara no con fuerza bruta ni con dinero, sino con una presencia, con un temple indescifrable. ¿Y usted quién carajo se cree para darme órdenes?, gruñó el Tigre con la voz ahogada. En lo más profundo de su ser, una sensación olvidada comenzó a removerse. Era miedo. Una imagen de un pasado muy lejano cruzó por su mente. Un campo de fútbol polvoriento, el sudor y el esfuerzo de los entrenamientos en las divisiones menores de un club de Lima. Una vez fue un delantero prometedor. Su velocidad y su olfato de gol habían llamado la atención de los ojeadores. Pero la pobreza de su familia siempre fue un ancla que lo arrastraba hacia abajo. Antes de un partido decisivo, una mano oscura le ofreció dinero para que se dejara perder. Se negó rotundamente, pero lo amenazaron con una deuda que su padre había contraído. Al final, para proteger a su familia, renunció a su sueño. Oh, eso creyó. A partir de ese día, su vida fue una caída en picado. Dejó el fútbol y, consumido por la rabia y la frustración, se dejó arrastrar por el mundo oscuro de la delincuencia. Los puños eran fáciles, el dinero también. Pronto, se convirtió en el monstruo que siempre había despreciado, alguien que usaba la fuerza para aplastar a los débiles. En su interior, la nostalgia por el joven que fue y el autodesprecio por el hombre en que se había convertido luchaban en una batalla sin fin. En ese momento, el autobús, que había dejado atrás la provincia de Junín para entrar en la de Lima, se adentró en el largo y oscuro túnel de la carretera central. Las luces fluorescentes del interior parpadearon un par de veces, de repente, la oscuridad exterior fue total. Al mismo tiempo, en las pantallas de los teléfonos de los pasajeros, las barras de señal comenzaron a desaparecer una a una. En la pantalla de Javier, el estudiante que transmitía en vivo, apareció un mensaje: conexión perdida. El autobús se había convertido en una isla, completamente aislada del mundo exterior. Fue entonces. El anciano que había caído al suelo de repente lanzó un gemido ahogado y se agarró el pecho. El estrés y la tensión habían desencadenado un ataque de su enfermedad cardíaca crónica. Su rostro se tornó de un color azulado en cuestión de segundos. «Abuelito, reaccione», gritó Elena, alarmada. Aprovechando la confusión, uno de los secuaces de El Tigre sacó una navaja afilada de su bolsillo. «Nadie se mueva». «Todos calladitos o lo rajo», gritó. La punta del cuchillo,
dirigida a los pasajeros, elevó el pánico a su punto máximo. Esto ya no era un simple acto de matonismo, se había convertido en una toma de rehenes. El tigre sonrió con malicia, mirando a Sofía. ¿Y ahora, qué va a hacer, señora? Ese viejo se nos muere. A ver si con esa fuerza de la que tanto presume puede salvarlo. Disfrutaba de la desesperación de la situación. La mirada de Sofía permaneció inalterable. Observó al hombre del cuchillo, al anciano desplomado y finalmente a el tigre. Luego, con una voz baja y clara, se dirigió al conductor. «Chofer, usted estuvo en el ejército, ¿verdad?» Por el tatuaje en su brazo. «División blindada, ¿me equivoco?» Mateo Quispe, que había visto todo por el retrovisor, comprendió al instante. No respondió con palabras. En su lugar, giró bruscamente el volante hacia una bahía de emergencia dentro del túnel y pisó el freno a fondo. Con un chirrido ensordecedor de metal y caucho, el autobús se sacudió violentamente. El matón del cuchillo perdió el equilibrio y se tambaleó. En esa fracción de segundo, en ese instante de oportunidad, el cuerpo de Sofía ya estaba en movimiento. Impulsándose con el reposabrazos de un asiento, se lanzó por el aire y golpeó con precisión quirúrgica la muñeca del hombre que sostenía el arma. Con un sonido metálico, el cuchillo cayó al suelo. Sin pausa, Sofía conectó una serie de golpes rápidos y certeros en los puntos vulnerables de los otros 2 secuaces, neutralizándolos en un instante. Todo ocurrió en menos de 5 segundos. Sus movimientos no eran los de una pelea callejera, sino los de una máquina de combate precisa y letal. Se plantó de nuevo frente a el tigre. Sus ojos, antes serenos, ahora ardían con una furia fría. «Esta es mi respuesta», dijo. «Yo uso mi fuerza para salvar a la gente que tengo delante. No para destruirla, como tú». La pregunta resonó como un golpe en el corazón del tigre. El rostro de Ricardo se contrajo en una máscara de rabia y humillación mientras miraba a Sofía. «Cállate», gritó. «¿Qué sabes tú, mujer? ¿Acaso tienes idea de cómo sobrevive en este mundo de mierda la gente que no tiene ni estudios ni plata? ¿Lo sabes?» Al oír esas palabras, Sofía cerró los ojos por un instante. Una sombra de profunda tristeza cruzó su rostro. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos, brillantes. «Sí, lo sé», dijo, y la atmósfera del autobús cambió. «Yo también tuve un hermano como tú». Todos a bordo contuvieron la respiración. La voz de Sofía, antes de acero, ahora estaba teñida de una pena abrumadora. «Yo también nací en la pobreza más absoluta, en un arenal en las afueras de Lima. Mis padres murieron cuando éramos niños, y mi hermano menor y yo nos quedamos solos en el mundo. Tuve que dejar el colegio y empezar a trabajar en una fábrica para poder darle de comer». Su mirada se perdió en la oscuridad del túnel, como si contemplara un pasado lejano. «Mi único sueño era que mi hermano pudiera ir a la universidad, que se convirtiera en un hombre de bien. Pero el mundo fue demasiado duro con nosotros. Un día, vino a mí llorando. «Hermana, quiero ganar plata», me dijo. «No aguanto más vivir así». Pocos días después, empezó a juntarse con gente como la tuya, con pandilleros. Al principio traía algo de dinero a casa, pero poco a poco su mirada fue cambiando, se volvió dura. Y una noche de invierno, en una pelea entre bandas, lo apuñalaron. Murió en un callejón frío y oscuro. Mi hermano. Tenía solo 19 años. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Sofía. Era la lágrima de la general más respetada del Perú. Ese día tomé una decisión. No permitiría que más jóvenes sin rumbo, como mi hermano, cayeran en el camino equivocado y murieran en vano. Por eso me hice soldado. Para tener la fuerza de verdad, la fuerza que se usa para proteger a los indefensos. Volvió a mirar a Ricardo. En sus ojos ya no había ira, sino una profunda compasión y tristeza. Tú no naciste siendo un monstruo. Estoy segura de que tú también tuviste un sueño, una familia a la que querías proteger, ¿o no? ¿Qué crees que diría tu madre si te viera ahora? Madre. Esa sola palabra derribó el muro de acero que Ricardo había construido alrededor de su corazón. La imagen de su madre, enferma y frágil, recogiendo cartones por las calles para que a su hijo nunca le faltara un plato de comida, apareció ante sus ojos. Ricardito, le decía, quizás no seas el más listo, pero vives siempre siendo una buena persona, sin hacerle daño a nadie. Esa había sido su última voluntad. Los hombros de Ricardo comenzaron a sacudirse violentamente.
Por primera vez en décadas, lágrimas calientes brotaron de sus ojos. No eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de arrepentimiento por su vida destrozada, por un pasado que no podía cambiar, y por el dolor de haberle fallado a su madre. Comenzó a sollozar como un niño perdido. Sus secuaces, derrotados, no se atrevían a levantar la cabeza del suelo. En ese momento, el autobús salió del largo y oscuro túnel. La transmisión en vivo del smartphone de Javier se reconectó de inmediato, y la cruda escena emocional fue transmitida en tiempo real a decenas de miles de espectadores. Otros pasajeros se habían apresurado a ayudar al anciano, aplicándole primeros auxilios. El espacio que minutos antes era una cámara de terror se había transformado en una pequeña comunidad unida por la solidaridad. El autobús ya se deslizaba por las avenidas iluminadas de Lima, en dirección al gran terminal terrestre. En el horizonte, el cielo del este comenzaba a teñirse con los primeros y tímidos colores del amanecer. Sofía se acercó a Ricardo, que seguía llorando, y le puso una mano en el hombro, dándole una suave palmada. «Todavía puedes empezar de nuevo», le dijo con voz amable. «Por supuesto, tendrás que pagar por tus crímenes, la ley debe cumplirse. Pero ese no es el final. Cuando salgas de la cárcel, puedes construir una nueva vida. Yo hacé tus puños no para derribar a los débiles, sino para ayudarlos a levantarse. Yo hacé tu fuerza no para quitar, sino para crear. Yo te ayudaré. Si me prometes sinceramente que quieres cambiar». No era la promesa de una general. Era la promesa de un ser humano que había conocido el dolor y ofrecía una mano a otro. Al llegar al terminal, el autobús ya estaba rodeado de patrulleros y ambulancias. Sofía entregó personalmente a Ricardo y su banda a la policía. Él aceptó las esposas sin resistencia. Justo antes de que se lo llevaran, se giró hacia Sofía y Elena e inclinó profundamente la cabeza. «Gracias. Y perdónenme». Elena observó la escena, comprendiendo en lo más profundo de su ser el verdadero significado de la fuerza y del liderazgo. Un año después, Javier, el estudiante universitario, se había convertido en un reconocido periodista ciudadano gracias al video titulado El milagro del autobús número 7. Daba charlas en universidades, hablando con pasión sobre cómo la participación, y no la indiferencia, puede cambiar el mundo. Al final de cada una de sus presentaciones, siempre proyectaba dos imágenes, la de una joven soldado que venció el miedo y la de una mujer que los protegió a todos. 3 años después, Elena, ya ascendida a capitán, era una de las oficiales más destacadas de su batallón, liderando a su compañía con una mezcla de disciplina y empatía. Los fines de semana, visitaba al anciano que conoció en el autobús. El abuelo, ahora completamente recuperado, la recibía siempre con un vaso de chicha morada casera, tratándola como a su propia nieta. Juntos, recordaban aquella noche y conversaban sobre los milagros que el coraje y la calidez humana pueden obrar. 5 años después, Ricardo Mendoza salió de prisión en libertad condicional por buena conducta. En la puerta de la cárcel no lo esperaban sus antiguos compañeros, sino un hombre desconocido con un pequeño cartel. En él se leía, Centro de Capacitación Juvenil, fundado por la general Sofía Montoya. Allí, Ricardo aprendió el oficio de la carpintería. Años más tarde, abrió su propio pequeño taller de muebles, donde acogía a jóvenes que, como él, habían estado perdidos. Sus manos, antes ásperas y violentas, ahora creaban belleza y calidez a partir de la madera. Hoy, la general Sofía Montoya, ya retirada, se encuentra en la pequeña oficina de la fundación que preside, leyendo una carta que acaba de recibir. Es de Ricardo. Junto a una foto en la que sonríe rodeado de los jóvenes a los que enseña, hay unas líneas escritas con letra torpe pero firme, expresando una gratitud que las palabras apenas pueden contener. Mientras tanto, la ahora mayor Elena Vargas, cursando estudios en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, se encuentra frente a una nueva promoción de jóvenes oficiales. Les habla sobre liderazgo. Al final de su discurso, les cuenta la historia de la noche que cambió su vida. El verdadero liderazgo, dice, no nace del rango ni del poder. Nace del coraje para tomar la mano de una persona en el momento más oscuro y desesperado. Y nace de un corazón lo suficientemente grande como para abrazar su dolor y mostrarle un nuevo camino. Esa noche, en el último autobús a Lima, yo aprendí esa lección. Su mirada se eleva, más allá de la ventana, hacia el vasto cielo que cubre el Perú. El cielo que había jurado proteger. Ahora,